La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Amén. Por tu palabra, mi amado. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos Gloria que a tu ella nombre, Jesús. es luz, Señor. Gracias, Señor. Que la suma de tu palabra es verdad, mi amado. Gloria a tu nombre, Que Señor. venimos a ti, Señor, necesitados, Señor, de ti. Sabiendo, Señor mío, que si tenemos nuestro corazón dispuesto, Señor, Gracias, Señor. siempre tú añades, Señor. Amén, Señor. Te Aleluya. pido, mi hermano, Gloria a en esta hora, Dios. Señor, Gracias, que Señor. nos alcances gracias, Señor. Gracias, Que tu unción esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor mío, salir de este lugar, Señor, entendiendo lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús, mi hermano. Amén. Amén, amado. Y veíamos estas medidas, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acerca de las medidas del templo, amado, amén. Pero tenemos que llevarlo todo a la relación de qué es lo que es la realidad espiritual de la iglesia. Amén. Siempre estamos viendo en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, todos los tipos y las figuras. Vemos los materiales físicos con los cuales Dios, proveyendo para la edificación, siempre Él hacía el diseño y se llevaba a las personas que iban a edificar. Y terminábamos ayer hablando de esta palabra, diciendo, ¿no es cierto?, que ahora nosotros vemos como consecuencia de haber entendido, de estar comprendiendo el propósito y la voluntad de Dios, que hay en nosotros una responsabilidad. Amén. Así que ahora nosotros, teniendo conciencia de estas cosas, sabiendo realmente de que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para la iglesia, para este tiempo, para aquellos que Él convocó para esta tarea, que nosotros podamos tener memoria de todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, este tema tan precioso, ¿no es cierto? Entonces acá vemos la palabra de Dios como describe las medidas del templo, ¿no es cierto? Dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, ¿no es cierto? Y vemos ahí, ¿no es cierto?, el diseño original del templo, lo que Dios había determinado, la medida, la forma. Pero también nosotros tenemos necesidad, hermano, en todo momento de hacer mención de las primeras cosas. Yo hoy a la mañana leía un poquito el libro de Génesis, ¿no es cierto?, como para entender realmente el comienzo, porque nosotros tenemos que ver realmente desde lo que nosotros conocemos hacia la primera cita de la palabra. Nosotros podemos entender ahora y tenemos conocimiento de que el libro de Génesis está dividido por capítulos, pero ahora nosotros también tenemos que saber que no solamente está dividido en capítulos, sino que hay partes que son como si fuesen capítulos que no están marcados por versículos numerados, ¿no? Y que son llamados Toledot, que son los libros de las relaciones, hermano. Si usted presta atención, y lo voy a mencionar rápidamente para que nosotros tengamos más o menos noción de lo que estamos hablando, sabemos, ¿no es cierto?, que la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 comienza hablando, y sabemos que Dios mismo habla desde los cielos, y que después Dios habla desde el santuario, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto? Porque ahora vemos que el inicio de la Biblia, el principio de la palabra, nos muestra cómo Dios da testimonio de su propia creación, de la obra de sus manos. Y ahí yo miraba, ¿no es cierto?, que veía realmente las etapas y las marcas que dejaba la palabra, viendo que del principio, el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra que fueron creados. La primer cita, el primer Toledot. Y después nosotros vemos que desde ese versículo hasta el 5.1 vuelve a hacer mención de algo parecido. Dice, este libro es el libro de las generaciones de Adán, marcando el segundo Toledot. Y vemos el tercero que se dirige desde ahí hasta el 6.9. Dice, estas son las generaciones de Noé, marcando el tercer Toledot. Y así siguiendo de Taré y de todos, uno por uno. Pero ahora nosotros vemos lo precioso, ¿no es cierto?, que necesitamos descubrir, ¿no es cierto? Porque decíamos que es necesario que hagamos mención de las primeras cosas. Y ahora nosotros vamos a hablar de la edificación. Pero yo miraba detenidamente la palabra, cómo comienza Dios, pronunciando la obra de la creación. Y me detenía en el versículo que habla precisamente del cuarto día. Y ahí hace mención de las lumbreras mayores, de la lumbrera menor.
Y haciendo mención de estas cosas, yo veía que también en el libro de Apocalipsis, ahí en el 8:12, el cuarto ángel habla precisamente también de estas lumbreras. Y ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, qué necesario es que nosotros hagamos memoria y hagamos mención de las primeras cosas como si fueran la semilla de lo que Dios había preparado, lo que Dios sembró. Qué precioso, hermano. Nosotros vemos la creación de todas las cosas como un edificio universal que Dios mismo estaba preparando. Amén. Vemos la llegada del sexto día, sabiendo que el séptimo día era el día del reposo, cuando la gloria de Dios llenaría la casa. Ese edificio, amado, esa creación completa que Dios había preparado. Pero Dios se detiene en el sexto día, amado, ¿no? Y ahí vemos en el capítulo 1, 26, esta palabra, entonces. Dios creando, hermano, amén, y haciendo realmente Él como un momento de que nosotros podamos entender este entonces, ¿no? Dios mismo dice entonces. Y yo siento en mi corazón ese entonces de Dios como algo vigente, hermano. Algo que hoy mismo tenemos que oír. Entonces, Dios todavía está, amado, amén, trabajando. Dios todavía está llevando adelante su propósito. Y entonces Dios dijo, hagamos. Aleluya, amado. Amén. Podemos ver la palabra claramente, como Dios siempre quiere hacer algo y que quiere que nosotros formemos parte de esto que Él se ha propuesto. Él mismo dice hagamos. Hagamos, dice Dios. Aleluya, amado. Amén. Hagamos, incluyéndonos a nosotros en esta obra preciosa que Él preparó. Entonces ahí nosotros vemos como si fuese el ADN de todo lo que después va a venir atrás. ¿No es cierto? Y es así, ¿no es cierto? Es como seguir el hilo, pero desde el principio, encontrando realmente el punto principal, el punto de inicio que Dios tiene todo preparado. Amén. Y vemos nosotros, ahora lo vamos a ver por la palabra, ¿no es cierto?, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los tipos y las figuras que también representan todo lo que Dios estaba preparando para esta realidad que hoy nosotros podemos disfrutar, amén, participar, amén. Vamos a volver ahí al libro de Reyes. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Señor. Aleluya. Yo quería también compartirles, ¿no es cierto?, que todo esto que vamos a hablar y que vamos a compartir es el resultado, amado, amén, de búsqueda, de lectura, de preguntarnos, ¿no?, de interrogarnos, de ese sentir que por el Señor de búsqueda, amado, amén. No es algo que uno puede llegar a producir, sino es el reflejo de lo que el Señor mismo puede darnos a conocer, ¿no es cierto? Porque la palabra, Pablo mismo dice, jamás hubo ningún soldado a sus propias expensas. Entonces nosotros somos los que tomamos de la riqueza de Cristo para compartirnos. Amén. Gracias, Señor. Entonces dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Habla de medidas, hermanos, medidas específicas, que también nosotros las encontramos en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios para empezar, porque todo este tiempo estuvimos hablando acerca del corazón, hermano. Amén. Él cambió mi corazón y lo sigue haciendo, amado. Amén. Él sigue trabajando en nuestros corazones. Dice así la palabra. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 19. Por esta causa doblo mis rodillas. Y esta causa es la causa de Pablo, hermano. Amén. Esta es la comisión que nosotros hemos recibido también. Amén. Es la carga por la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero vamos a detenernos ahí en el versículo 16, amado, amén. Dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y nosotros tenemos que entender esto, amado, amén. Que el inicio de toda obra, de toda edificación es esta, amado, amén. Nosotros hemos sido renacidos en nuestro espíritu, hemos recibido la vida de Dios, pero ahora es necesario que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, amén.
en nuestro interior, nuestro hombre interior necesita ser fortalecido. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, hermano. Es el inicio, es el comienzo de la obra de Dios en nosotros. Hemos nacido de Dios, ahora estamos siendo fortalecidos. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. A veces pensamos y escuchamos, amén. A ver, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Como si levantaríamos la mano y eso sería suficiente, amado. Pero esto es mucho más profundo. Nosotros hemos recibido la vida de Dios en nuestro espíritu. Amén. Y ahora nosotros tenemos que ver qué significa esto de que la vida de Dios se haya trasladado y se esté trasladando, amado, a nuestro corazón. Yo pensaba, ¿no es cierto?, para ser breve, ¿no? Si nosotros buscamos en una concordancia exhaustiva todas las funciones, todos los verbos, todas las cosas que están vinculadas al corazón, son tantas, hermano. Amén. Tantas cosas pertenecen y permanecen como funciones del corazón. Pero nosotros hemos visto también las funciones del alma. Y también hemos visto las funciones del espíritu. Y pensando en las funciones del alma, vemos que en el alma, el asiento del alma, están las emociones, la voluntad, la mente, decíamos, ¿no? La mente. Y veíamos que en el espíritu teníamos la comunión, que es la comunión entre todos nosotros, que es la comunión con la vida eterna. Amén. Teníamos la intuición, que es el discernimiento de las cosas espirituales, y teníamos la conciencia. Pero yo pensaba que el hombre natural también tiene algo que le señala su falta, que también hay una conciencia en la mente del hombre natural. Entonces decía yo, la conciencia no puede estar en los dos lugares. Pero llegué a la conclusión, y seguramente que algunos tal vez puede llegar a tener otra conclusión, porque siempre pensamos así, ¿no? Que la unión entre el hilo que conduce del espíritu al alma era la conciencia, ¿no? Entonces nosotros vemos, porque la palabra de Dios habla del corazón, como diciendo, de todas las cosas que te di para que guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Y nosotros veíamos que la vida manaba del corazón, pero ¿cuál vida? La vida que estaba en el espíritu. Y ahora tenemos necesidad nosotros de determinar de qué manera la vida que está en el espíritu pasa a nuestra alma, amado, amén. Ahora vemos nosotros cómo funciona el corazón, dice que las intenciones del corazón habla la palabra. Y también la palabra de Dios habla de que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y si el corazón tiene la capacidad de reprendernos, así mismo como la conciencia, podemos decir de que están unidos, hermano. Amén. Y nosotros necesitamos ahora entender la función del corazón unido a la conciencia y unido a las funciones del espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que el Señor mismo sea trasladado, amado, amén. Entendiendo esto, la necesidad que tenemos de que la vida de Dios permee nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras intenciones, todo lo que proviene de nuestro hombre natural, que quizá todavía tiene asiento en el alma, para que Cristo llene nuestro corazón, para que podamos despojarnos de todo lo que hay que no le pertenece y no le corresponde al Señor. Amén. Pero vemos el escalón, hermano, amén. Vino el Espíritu a nuestra vida y ahora nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por ese Espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Un traslado, amado, amén, de esa vida a nuestro corazón. Entonces ahora nosotros podemos decir cómo es. Y la palabra siempre nos da la respuesta, amado, amén. Porque miramos la condición. Miramos nuestra realidad, miramos la realidad que nosotros podemos ver y palpar y decimos, ¿no es cierto? Porque podemos entender, quizá haya alguien que conocemos que está cometiendo pecado. Y la palabra de Dios no nos dice a nosotros, no nos dice que nosotros tenemos que salir a divulgar el pecado, ni a comentarlo, ni a hablar, ni a criticar, sino que ¿qué nos dice Juan? Dice, pedirá a Dios y Dios le dará vida, dice, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, hermano, amén. Cuando quizás nosotros nos sentimos que hay algo que nos falta, que estamos como desinflados, la palabra es la misma para nosotros. Pedirá a Dios y Dios le dará vida, amado, amén. Porque el mismo Señor dice, el que viene a mí no le echo afuera, sino que de su interior correrán ríos de agua vida, y serán como una fuente que salta para vida eterna. ¿Y cómo es que salta? Salta, amado, sale del corazón. Salta el flujo de la vida de Dios a nuestro corazón, de todas las cosas que te di para que guardes. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces venimos al Señor y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero enfrentar esta situación en mi humanidad. Yo no quiero alcanzarlo con mi fuerza. Ten misericordia de mí, Señor. Y viene ese alivio, amado. Ese gozo, esa alegría que inunda y llena nuestro corazón, dándonos ese aliento
que necesitamos para poder seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Pero ya no es nuestra fuerza. Amén. Será como una fuente que salta para vida eterna. Amén. El Espíritu de Dios fluyendo, amado. Amén. Fluyendo hacia el alma. Gloria a Dios. Y ahora nosotros vemos la palabra que dice así. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces oraré con mi espíritu, pero también lo haré con mi entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea que estoy entendiendo realmente la manera, hermano, que el Señor mismo vino a nuestras vidas. Amén. El Padre envió al Hijo, envió su Espíritu, fue a lo alto, envió su Espíritu a nuestro Espíritu, ahora se está trasladando a nuestro corazón. Mire qué gloria, hermano. Mire qué gloria esto que está pasando en nosotros. Amén. Que es un proceso que Dios mismo está llevando adelante. Amén. Pero somos conscientes también que somos renacidos. Amén. Pero que también hay muchas situaciones que tal vez no sean del todo aprobadas delante del Señor. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto? Qué importante es que nosotros tomemos la palabra, hermano, porque la palabra es la firme ancla del alma, dice, ¿no? Del alma, dice. Entonces ahí nosotros vemos que nuestros pensamientos a veces quieren escaparse, hermano, ¿no? Y el proverbio dice que no sean necios como la mula, dice que tiene que ser tomada con cabestro y traída, dice. Tenemos que enlazarlo, amén. ¿Vio? Dice, derribando todo argumento. Hay argumentos a veces en nuestra mente que nos llevan a nosotros a tener pensamientos que están apartados de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahí nosotros vemos, bueno, no era solamente levantar la mano. No era solamente eso. Ahora nosotros vemos que la regeneración ocurre en un momento, hermano. Pero nuestra transformación es toda la vida. Toda la vida, hermano. Amén. Entonces hoy nosotros tenemos que decir, acá está mi vida, Señor. No es acá está mi domingo, no. Acá está mi vida, Señor. Amén. Qué importante es, ¿no es cierto?, que nosotros veamos realmente cómo es la obra del Espíritu en nosotros. Y que podamos experimentarlo, hermano. El Espíritu es como lo que fluye, dice, del trono, ¿no es cierto? Ese río que fluye del trono y que pasa por el lugar santo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Yo pensaba en el arca, ¿vio? Pensaba en el arca que está en el lugar santísimo y la veía desde el lugar santo. Y ahí en el lugar santo dice que está la menorá, que es el candelero, y que está la mesa con los panes de la proposición, que estos panes se dice que se renuevan cada 8 días. Pero yo miraba, hermano, imaginándome ahí el lugar santísimo, sabiendo de que en el lugar santísimo se encuentra el arca. Y vemos el arca, ¿no es cierto?, con las 2 varas que eran llevadas por los sacerdotes, como si ellos fueran las ruedas, pero las varas marcando una dirección, hermano. Qué tremendo, ¿no es cierto? Viendo la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como 2 cuernitos, hermano. Amén. Empujando, queriendo salir. Así, amado, amén. Queriendo salir. El Espíritu quiere salir, amado. Quiere salir hacia nuestra alma. Quiere darse a conocer. Es del interior a lo exterior, hermano. Amén. No es como Satanás desde afuera hacia adentro. No, él quiere entrar, pero el Espíritu quiere salir. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Pero la Biblia habla, ¿no es cierto?, renovando el espíritu de la mente. El espíritu a la mente. Eso está diciendo. El espíritu a la mente. Y es un proceso, hermano, ¿no es cierto? Como dice acá la palabra, ¿no es cierto? Ser fortalecido, ser renacido, ser fortalecido para que habite Cristo por la fe, para que seamos plenamente capaces de comprender. Gloria a Dios. Todo lo que Dios va haciendo en nosotros, todo lo que Él quiere llevar adelante, hermano. Amén. Qué precioso, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a veces quizá erramos. Y viene Él y con su luz nos muestra que erramos y nos avergüenza. Y le damos gracias, Señor, porque en ese momento podemos reconocer nuestra necesidad de seguir siendo transformados, hermano. Amén. Importante es que nosotros podamos estar dispuestos a esta obra que Dios mismo está haciendo. Entonces vemos ahí que hay 3 escalones. Amén. El primero, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El segundo escalón, yo pensaba así, ¿no es cierto? Como dice Pedro, añadía a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, como una escalera, hermano. Amén. Que vamos subiendo, vamos escalando, vamos en aumento, como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén.
Pero ahí veía, ¿no es cierto?, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Segundo escalón, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tercer escalón, ¿a fin de qué? Que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Ninguno de nosotros puede comprender solo. Nosotros vamos a conocer al Señor por medio de nuestro hermano, amado. Amén. Él es la expresión de Dios. Amén. Es la expresión de la obra de Dios, como decía el hermano, el pastor, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros somos hoy lo que éramos. Y gloria a Dios, hermano, porque estamos mostrando lo que hemos alcanzado de Cristo. Hay un Señor Jesús manifestándose en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos entender esto tan precioso, la necesidad, ¿no es cierto?, de que con todos los santos, hermano, amén, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Ahí está la medida, la anchura, ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos que ir a Reyes de vuelta, pero acá habla de la anchura. Y cuando habla de la anchura, yo pienso en Pablo que dice, no seáis estrechos en vuestros corazones. Necesitamos, hermano, un corazón amplio. Amén. ¿Para qué? Para que pueda caber todo lo que hay en el corazón del Señor, hermano. ¿Es poco lo que hay en el corazón del Señor? El corazón de la iglesia tiene que contener todo lo que hay en el corazón del Señor. No puede ser estrecho, amado. Amén. Y a veces vemos nuestra estrechez, hermano. En pequeñas cosas vemos nuestra estrechez. Consideremos, hermano, todos los que son hijos de Dios son mis hermanos. Me guste o no me guste. ¿Vio? Y a veces hay algunas cosas que nosotros quisiéramos evitar. Pero todos son todos, hermano. Amén. Que nosotros podamos entender realmente eso que Dios quiere. Un corazón ensanchado en la iglesia. ¿Para qué? Para que habite la plenitud. La plenitud de Cristo tiene que habitar, amado, en la iglesia. Amén. Entonces hagamos cuenta de que este lugar es muy chiquito para un hombre tan grande que tiene que entrar acá. Y tendríamos que hacerlo más grande, hermanos. Amén. Nuestro Señor es muy grande, amado. Amén. Necesitamos un corazón amplio, ensanchado, para poder nosotros contener y recibir todo lo que hay en el corazón del Señor. Él dice que derramó de su amor en nuestros corazones. ¿Cuánto derramó? Todo, amado. Todo lo derramó. Todo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Entonces ahí nosotros vemos que tiene que habitar la plenitud. Porque ahí en el libro de Efesios, ahí en el 1:22 dice, ¿no es cierto? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud. ¿Y qué es la plenitud de Cristo, hermano? Amén. La plenitud de Cristo, ¿qué comprende la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es todo lo que es de Cristo, hermano. Todo lo que es de Cristo. Me acuerdo un día llevé a un compañero, un hermano que trabaja conmigo a la iglesia, y se sentó al lado de un hermano, y al rato el hermano empezó a hablar en lengua y se asustó este hermano. Y después me dijo, la verdad que me asusté, me dice. Nunca había escuchado hablar así, de esa manera, en lengua, dijo. La verdad que yo preferiría o sentarme en otro lugar o otro tipo de iglesia. Pero hoy no está la plenitud de Cristo, amado. Nosotros necesitamos que esté toda la expresión, todos los dones, hermano. Todo lo que es de Cristo tiene que tener lugar en la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y en ella habita toda la plenitud de Cristo. O sea que todo lo que es de Cristo y todos los que son de Cristo, todos los que son de Cristo, hermano, no puede haber un hijo de Dios, un hermano nuestro que no haya un lugar en la iglesia o que sienta incomodidad en medio de nosotros, porque es su casa, es su lugar. Amén. Entonces todo lo que es de Cristo, todos los que son de Cristo, no importa raza, condición social, no importa, ni siquiera importa el idioma que hable, no importa. Todo lo que es de Cristo, todos los que son de Cristo y todos sus miembros en la plenitud de sus funciones. Amén. Cada uno en la plenitud de su función. Dios desea, amado, amén, que cada uno de nosotros desarrolle a pleno lo que hay en Él, lo que Dios depositó en Él. Cada miembro, cada uno de nosotros en la plenitud de su función, en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, que ninguno de nosotros pueda entorpecer la obra de Dios en un hermano.
privándolo de expresar lo que hay en él, lo que ha recibido de Dios, porque lo necesitamos para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, que todos nosotros podamos estar en esta libertad. Amén. Porque ahí están las medidas, amado. Amén. Ahí están las medidas. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Capaces de comprender, hermano, nuestra necesidad de tener un corazón amplio. Ensanchado, amado. Amén. Ensanchado vuestros corazones. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que este lugar no le quede chico al Señor, hermano. Que pueda habitar acá en plenitud, hermano. Amén. Vamos a volver al 6.2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Da un largo, da un ancho y también habla de una altura, hermano. Amén. Entonces ahí nosotros vemos en cuanto al largo. Dice 60 codos, hermano. 60 codos. 6, el número de hombre, porque el sexto día dice que Dios creó al hombre. 10, la universalidad, la generalidad. En esa largura Dios pretende demostrarnos y mostrarnos a nosotros, en el tipo y en la figura, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. En ese largo de 60 codos entran todas las naciones, todas las lenguas, pueblos, todas las razas, hermano. Amén. Todos están incluidos en esa longitud, porque dice que el Señor nos amó hasta el fin. Como decía el pastor el otro día, de tal manera, esa tal manera, amado, es el largo del templo. Y ahí están los 60 codos, amado. Amén. Y ahora todos los que fuimos creados, en el corazón del Señor está la intención de que se hagan uno, con ese propósito y la voluntad que Él ha dispuesto, ¿no es cierto? Pero Él no obliga a nadie, hermano. Él no obliga a nadie. Entonces decimos que la casa tenía 60 codos de largo, que entran toda la creación. Aunque no todos quieran, pero todos están incluidos. No hay nadie que el Señor pueda decir, no, estos no. ¿No es cierto? Pero vamos a ver la anchura. Dice, la anchura dice que era de 20 codos. De 60 codos y 20 de ancho. O sea que 20 sería una tercera parte de lo largo. ¿Vio? 60 por 20. Amén. 20 codos de ancho. Fíjese usted, ¿no es cierto? 20 codos. Solamente una tercera parte. Solamente la tercera parte de toda la creación va a ser salvo, hermano. Mire qué tremendo. Pero vamos a mirarlo ahí por la palabra. Zacarías. Por eso decimos que la palabra tiene que ser expositiva, hermano. Por la palabra, ¿no es cierto? Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra. Dios sabe todo, amado. Amén. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. ¿Vio? De los 60 codos de largo, 2/3 partes serán cortadas y se perderán, dice. Mas la tercera quedará en ella. Ahí están los 20 codos de ancho, hermano. Amén. Pero fíjese aún más. Y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Cuál parte? Los 20 codos, hermano. Meteré en el fuego a la tercera parte, dice. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Gloria a Dios, hermano. La palabra dice que a través de muchas tribulaciones, armados de este mismo pensamiento, dice el Señor. ¿No? Dice que una tercera parte, dice, Él la tomará y la meterá, dice, y la fundiré, dice, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, este pueblo, esta tercera parte, Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Qué maravilloso, hermano. Vimos el largo y vimos el ancho, hermano. Amén. Pero ahora si nosotros miramos, ¿no es cierto?, cómo Dios fue preparando todo, ¿no es cierto?, nosotros vemos realmente que esto nosotros lo vamos comprobando todo el tiempo, amado.
Porque vemos que si realmente dice la palabra que solamente una tercera parte, pero que todos son llamados, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Lo vemos todo el tiempo. Nosotros estamos para anunciar esta gloria, pero vemos que no todos quieren. Amén. A veces quiere el que parecía que no quería, y a veces no quiere ese que parecía que quería. Yo trabajando en el lugar donde trabajo ahora, vi un hombre muy amable, hermano, muy amable. Yo todos los días llegaba a la mañana, me invitaba a un café, me preguntaba por mi familia, me ofrecía si necesitaba algo. Me acuerdo que ese hombre dice que lo operaron porque tenía un problema, le operaron el pie, le cortaron los dedos del pie. Y yo cuando se recuperó me acerqué y le dije a este hombre que yo podía orar por él y que el Señor Jesús le iba a sanar. Me sacó empujones, hermano. Un hombre amable, un hombre muy amable. Pero bastó que yo le pronuncie esto, que le presente al Señor Jesús para que Él me saque empujones. ¿No? Entonces ahora nosotros vemos quién lo excluyó. Dios no lo excluyó, Él mismo se excluyó. Amén. Entonces vemos la tercera parte, dice que se perderá, hermano. Amén. Pero los 20 codos, ese ancho, hermano. Amén. Ese ancho, porque el anuncio es para todos, pero solamente una parte son los que van a ser salvos. Amén. Tenemos el largo y tenemos el ancho. Pero dice 30 codos de altura. Amén. Y conforme a los judíos dice que 30 era la madurez. Por eso el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal a los 30 años, hermano. Y ahí está también pronunciando su voluntad, necesitando Él que la iglesia crezca, madure, para que sea apta para toda buena obra, así a la estatura de ese varón perfecto, hermano. ¿Vio qué hermoso? ¿No es cierto? ¡Qué hermoso! Entonces ahora nosotros miramos todo esto y vemos cómo Dios también cuida de todo esto, hermano. Porque también en el tabernáculo dice que estaba rodeado de las tablas que estaban recubiertas de oro y que tenían 5 aros y que dice que 5 barras las atravesaban y las unían y cuidaban del tabernáculo. ¡Qué precioso! ¿No es cierto? Porque eran 5, hermano. Así como los 5 ministerios que el Señor constituyó, dice. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para llevar adelante su obra. Amén. Para que nosotros podamos estar ordenados, porque Dios ordenó todas las cosas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero vamos a avanzar un poquito más. En el 6 de Romanos. Dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, y lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. ¿Vio? Se lo ilustro, hermano. Era el templo, el ancho por el largo, por la altura, pero en la parte de adelante, hermano, la parte de adelante del templo, había como algo que estaba primero, ¿no? Que era 10 codos, ya no 20, de 10 codos de ancho. Y fíjese, amado, dice que los 20 son la tercera parte, que serían 20 codos, pero la entrada era solamente de 10. Solo de 10. Y nosotros vemos las vírgenes, hermano, amén. Que las 10 eran vírgenes, que las 10 tenían aceite en sus lámparas, porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, pero solamente 5 eran prudentes. Entonces la mitad de los salvos son los que van a entrar por esa puerta, hermano. Y la puerta dice que estaba orientada al oriente, por donde entra el sol, por donde viene el que orienta. ¿Quién es el que orienta a la iglesia? Su amado, su esposo, hermano. ¿Vio? Y dice que alrededor hizo cámaras, que ahora lo vamos a ver también, ¿no es cierto? Dice que el pórtico delante de la casa era de 10. Dice que hizo las ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Pero todo esto es tipo y figura y es maravilloso encontrarlo, hermano. Que usted pueda retener, quizá es difícil, pero que pueda retener esto que estamos hablando para que podamos interpretar todo lo que el Señor quiere para nosotros, porque también habla ahora de una escalera caracol que iba subiendo sobre las cámaras que estaban alrededor, porque así como las tablas dice que rodeaban el tabernáculo, ahora en el templo había cámaras que estaban como si fuese una U rodeando, amén, menos en la entrada, porque por la entrada entraba el amado, amén, por la entrada entra el amado, el esposo, el que orienta, el sol de mediodía, Él entra, amado, amén. Dice el Señor, no os hagáis maestros los unos a los otros, para que no tengáis mayor condenación. Pero ahora nosotros vemos que Él es nuestro maestro. Y la palabra que se dirige al Señor Jesús es Quetzegete, el maestro modelo. Y ninguno de nosotros es ese maestro modelo. Nosotros somos didástalos, hermanos quizá que tienen la vocación, el deseo o el sentir de Dios de buscar de la palabra para dar conocimiento de ella. Amén. Pero hacemos esa diferencia. Él es el que nos orienta. Él es el que nos guía. Él es el que entra a nosotros, hermano. Gloria a Dios por esto. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces vemos así, ¿no?
Dice, e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Y eso lo habíamos visto, ¿no? Hemos visto que la pared era ancha y que la ventana era finita y por dentro era ancha. ¿Para qué? Para el que estaba dentro podía ver todo lo que pasaba afuera, ¿no? Y ahí nosotros vemos realmente qué importante es que nosotros podamos ver lo que hay afuera, porque nosotros entendemos lo que hay afuera. Pero el que está del lado de afuera no ve la gloria que está dentro, ¿no? Y dice, edificó también junto al muro de los aposentos alrededor, contra las paredes de la casa del templo, del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor, cámaras. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y en el medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Parece difícil de entender, hermano, pero ¿vio? Imagínenselo así. Estaba el templo con las cámaras con 3 plantas, una escalera caracol que comunicaba cada planta, pero dice de que hizo disminuciones, ¿no? Las columnas que estaban afuera eran como escalonadas para que no apoyen las vigas sobre las paredes. Mire qué hermoso todo lo que Dios nos va declarando por su palabra, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vemos una parte de abajo del templo que medía 5 codos, hermano. Y una parte superior que era de 6 codos y una parte del vista del tercer plano de 7 codos. Entonces hoy nosotros vemos ahí la función de la iglesia, ¿no? Dice que en la parte de 5 codos, ahí estaba el servicio de la casa. Y el servicio de la casa es atendida ¿por quién? Por el diaconado, hermano. ¿Amén? Pero vemos que el diaconado tiene un principio, porque todos somos llamados a servir, hermano. Pero hay un diaconado puesto a prueba. Pero cuando pasa la prueba, dice que se hace efectivo su ministerio, su servicio. Y él comienza a servir en ese terreno de 5 codos de la casa, en todo lo que hace al servicio de la casa. Pero decíamos que había una escalera caracol. Y nosotros vemos después, ¿no es cierto? Vemos a Esteban, como decíamos el otro día, vemos a Esteban y también vemos a Felipe corriendo al desierto a predicar el Evangelio. Y ahí vemos qué pasó. Subieron a la planta superior. Subieron al plano de los 6 codos, hermanos. Y ahí está en el plano de los 6 codos, están los obispos. Amén. Ahí está el ministerio de los pastores, de los evangelistas. Amén. Y ahí nosotros vemos que estando ahí reunidos ellos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y los hizo subir un plano más y los puso en un terreno más amplio de 7 codos. Mire qué maravilloso. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos ver este mover de Dios, cómo Dios va organizando todas las cosas y cómo Dios lo muestra acá por tipo y por figura para la iglesia. ¿Lo va entendiendo, hermano? Amén. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Entonces veíamos 3 pisos, uno el diaconado, el obispado y el apostolado. ¿Vio? Dios lo va haciendo, hermano. Amén. Vamos a ver el 6. Dice el aposento de abajo, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender esto, amado, amén. Que ahora pongamos atención, porque dice que el que es fiel en lo poco, hermano. Amén. Tenemos que ser fieles en lo poco. Muchos proclaman, Dios es fiel en este tiempo, hermano. Pero Dios es fiel a su palabra, hermano. Amén. Ahora somos nosotros los que tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Entonces veíamos las disminuciones, ¿no es cierto? Dice que hizo disminución. Imagínense una viga así, que viene como 3 escalones, hermano. Y ese escalón daba la proporción, ¿no es cierto? O sea que el escalón de abajo, como sobresalía más, hacía que ese piso sea de 5 codos. El otro de 6 y el otro de 7. Pero lo dividían con columnas. Y las disminuciones eran para esto, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Para no apoyar el peso de la viga en la pared de la casa. Y ahí nosotros tenemos que prestar mucha atención, hermano. Amén. Porque ahora nosotros lo vamos a ver por la palabra ahí, por medio del apóstol Pedro, como él nos sugiere la manera de que la iglesia se tiene que desempeñar, ¿no? Principalmente para aquellos que anhelan obispado, dice la palabra, ¿no? Que tiene que tener el orden de Dios, que la viga no puede estar apoyada, que el peso del ministerio no tiene que venir sobre la iglesia. Amén, porque para esto Dios ya dijo de que Él hizo construir disminuciones, Es la columna, la viga la que se apoya sobre la columna, no sobre la pared. Vamos a mirar ahí, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Gracias, Señor.
Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Vio ahí? Pedro, que ya era apóstol, se bajó. Yo también, dice, anciano yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que había una gloria anunciada, una gloria que será revelada, dice. Y mire acá, ¿no es cierto? Acá vamos a ver las disminuciones. Dice así el versículo 2: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Y acá está la primera disminución. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿No? Qué importante, hermano, amén. Esa disposición, ese ánimo pronto de aquellos que pastorean a la iglesia, ¿no? Sentir realmente el cálido abrazo, sentir la seguridad de que hay alguien que está velando por nosotros, no por fuerza, sino con ese ánimo pronto, ese deseo, esa voluntad de Dios en el corazón de Él. Amén. Dice más: no por ganancia deshonesta. Ahí está la segunda disminución, hermano. No por ganancia deshonesta. Amén. Nosotros conocemos, somos testigos, que hay lugares que se piden solamente plata, hermano. Que los hermanos ahí son maltratados de esta manera. Dame, dame, dame. ¿No es cierto? Pero dice así: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y la tercera disminución: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Uno es el Señor, hermano. Amén. Uno es el Señor. Amén. Un día vino un hermano y compartió: nosotros somos ministros, dijo. Dijo, sí, ministros. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿No? Gloria a Dios por esto. Amén. Que nosotros podamos entender las disminuciones que han venido, amén, a nosotros, para que nosotros podamos ser guardados. Amén. Vamos a volver a Reyes 6. Versículo 7. Dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Vio? Y el Apocalipsis dice: regirán las naciones con vara de hierro, declarando una autoridad. Amén. Pero a veces se quiere usar de la autoridad y se excede la autoridad, ¿no es cierto? Ahora habla de la cantera, ¿vio? Habla de la cantera, y muchas veces nosotros veíamos la cantera, que está bien visto también, como las situaciones que nos tocan vivir a nosotros en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo, en nuestro andar cotidiano, que hay muchas situaciones que nos van moldeando a nosotros, que nos van limando, que permiten que nosotros, nuestro carácter sea formado, que seamos nosotros perseverantes en esto que estamos declarando y creyendo, ¿no es cierto? Pero ahora yo veía también, ¿no es cierto?, porque dice que edificó la casa, dice, y la fabricaron con piedras ya traídas, ya acabadas, de tal manera que cuando edificaban ni martillos ni hachas. Y no vamos a hacer mención de ninguna denominación, pero también nosotros vemos lugares, hermanos, que son como la cantera, que es un griterío, amén, que se avergüenza a los hermanos, que eso los acusa, y que se escucha solamente ruido y ruido de la autoridad que se quiere imponer. Cuando uno quiere imponer alguna autoridad, seguramente que la va a perder. Amén. Porque nosotros tenemos como ejemplo que la gracia ruega. Nada es forzado, hermano, en medio de nosotros. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios y tomamos para nosotros esa responsabilidad, vamos a ser aprobados. Una corona, amado, decía. Amén. Amén. Recibiremos una corona de gloria, una corona de justicia. Aleluya, Señor. Amén. Pero mire qué precioso que nosotros podamos entender esto, amado. Entonces, ¿dónde es la cantera? Si acá se trataría a los hermanos como la cantera, ¿estaríamos capacitados a hacerle casa a Jehová? No se tienen que oír ruidos, hermano. Amén. Los ruidos son en la cantera. Nosotros no estamos en la cantera, por eso el Señor nos está dando ahora la oportunidad de edificar. Amén. Dice el 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por la escalera caracol al del medio, y del aposento del medio al tercero. ¿Vio? Ahí está la escalera, que subía de un piso para otro. ¿Y cómo lo hace el Señor para subirnos de un piso para otro? Mire ahí Efesios 3:7. Pablo muestra cómo. Dice así, ¿no?
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es la operación de su poder, hermano, la que capacita. La gracia no nos exige, no nos fuerza, nos capacita, hermano. Es la operación de su poder la que va trasladando aquello del primer piso al segundo piso, al tercer piso. ¿Vio cómo lo hace el Señor? Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Para terminar, amado, dice el versículo 9, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonado de cedro. La terminó, dice. Pero terminó la maqueta, ¿no? Porque decíamos que había una maqueta. Y ayer hablábamos acerca de los filipenses. Y qué precioso, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tomar como ejemplo a estos hermanos. ¿No es cierto? Ayer tomamos el ejemplo de que ellos eran dadivosos. Hoy vamos a ver el saludo de Pablo a los filipenses, para ver plasmada la iglesia, hermano. Amén, la obra espiritual que Dios mismo va llevando adelante. Fíjese acá, ¿no es cierto? Acá está resumido todo en este anuncio, en este saludo de Pablo. Dice así, amado: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese, 3 veces se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Dios quiere exaltar algo, dice que lo pronuncia 3 veces. Pero fíjese lo que dice: Pablo y Timoteo, ahí está, los apóstoles, el tercer piso. Dice: ¿siervos de quién? ¿A quién servimos, amado? Siervos de Jesucristo. Y fíjese subrayando: a todos. Ahí está el largo, amado. Ahí están los 60 codos, a todos. Los santos, dice. Ahí está el ancho, amado. Amén. En Cristo, ahí está la altura. Oh, gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor Jesús. Dice que están en Filipos con los obispos. Ahí está el segundo piso. Y los diáconos. Ahí está la primera. Amén, amados. Podemos ver realmente cómo el tipo y la figura se trasladan. Amén. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Amén. De edificar una iglesia conforme a lo que Dios mismo estableció, con el orden que Dios mismo determinó. Amén. Que el Señor siga bendiciendo y añadiendo de esto que solamente de Él podemos tomar. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, le damos al Señor, amado. Entendimos, ¿no? Va a estar por YouTube para que lo puedan volver a escuchar. Cuanto más se escuche, mejor se va a entender. Es una enseñanza, hasta donde yo entendí, muy hermosa, muy preciosa por donde se lo mire, ¿no? Y bueno, que el Señor le alcance mayor luz al hermano, mayor sabiduría para que podamos seguir entendiendo estas cosas que están escondidas de nuestro entendimiento. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano. Le invito a ponerse de pie, hermano. Nuestro hermano Pablo nos dirige en la alabanza, hermano Pablo, en una alabanza, hermano Pablo. En una alabanza para que levantemos la ofrenda. Y se aproxima el aniversario de la iglesia, eso de acá un mes más o menos. A un mes tenemos el aniversario de la iglesia y vamos a estar preparando para eso, vamos a ir dando la dirección para todo lo que se va a acontecer en ese día durante todo este mes. Amén, hermano. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. ¿Algún otro aviso, hermano? Entonces, hermanos, y también vamos a hacer una campaña más o menos de unos 8 días, 9 días en el próximo mes también, ¿no? Ya estamos solicitando el escenario. Nos cobran un cajón de pollo por el escenario. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a hacer una campaña, ya es hora, para poder dar a conocer al barrio
lo que es la gracia de nuestro amado Señor. Amén, hermano. Y bueno, hermano, vamos a alabar al Señor y vamos a levantar la ofrenda. Sírvase, hermano. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Aleluya. Y mi alma te alaba. Gloria a Dios. Y mi alma te alaba. Alábele al Señor, hermana, hermano. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te Aleluya. alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Alábele, glorifíquele con el corazón, hermano. Sé que estás aquí. Aleluya, gloria a Dios. Sé que estás aquí, mi Señor. Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Alábele, glorifique su nombre. Porque sé que estás Aleluya. aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Y mi Dios. alma te alaba. Amén, Señor Jesús. Y mi alma te alaba. Señor, bendice a tu Y mi iglesia. alma te alaba. Gloria a Dios. Señor. Porque sé que estás aquí. Gracias, Señor amado. Aleluya. Sé que estás aquí, mi Señor. Sí, Señor, sí, Señor amado. Yo sé que estás aquí. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. Sé que estás Gloria, aquí. gloria a su nombre, aleluya. Yo sé que estás aquí. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Amén, aleluya. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar por la ofrenda, hermano. Señor, te damos las gracias porque tú nos has bendecido, Señor. Gloria a Dios. Tú nos has dado la salvación, la vida eterna.
Señor, y si tú no nos hubieras bendecido, nosotros no podríamos traer la ofrenda, Señor. Y la ofrenda que hemos traído es Cristo en nosotros. Gracias, Señor amado. Aleluya. Señor, y lo declaramos por medio del dar, Señor. Gracias, Señor. Señor, bendice grandemente a los hermanos, Amén, a las Señor hermanas, amado. Gloria al Señor, que han nombre, dado, Señor. Gracias, Jesús. Señor, de lo que tú mismo le diste, Señor. Sí, Señor amado. Señor, ayúdale para que ellos puedan seguir, Gloria Señor, al nombre, declarando la Señor. fe. Amén, Señor, porque por fe andamos y por fe vivimos. Amén, Señor Jesús. Señor, bendice a cada hermana y hermano. Amén. Señor, en el Gloria nombre al de Jesús. Jesucristo amado. Amén, hermano. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gloria a Dios.